¿Qué valor tienen tus sueños cuando los abandonas por trivialidades? ¿Cuánto pesa el arrepentimiento cuando miras atrás y ves un camino sembrado de oportunidades desechadas? ¿Acaso las risas momentáneas valen más que la satisfacción de alcanzar tus metas? En el viaje de nuestra existencia, todos nos hemos arrepentido por haber dejado pasar el tren de las oportunidades. Es por eso que en este vídeo nos hemos propuesto recopilar una serie de lecciones y citas meticulosamente escogidas que te fortalecerán a no cometer estos errores que personalmente cometí y que a la larga son imperdonables, ya que pueden mermar tu felicidad sino tu estabilidad emocional. Si es tu primera visita a mi canal, te ruego que me brindes tu apoyo suscribiéndote y dando like al vídeo. Así podré continuar creando más contenido como este en el futuro. Estas palabras están destinadas a ser un bálsamo para el alma, un recordatorio de que la adversidad es efímera y que la fortaleza reside en tu interior, aguardando ser despertada. Ya sea que estés atravesando una crisis personal, enfrentando pérdidas o simplemente necesites un impulso de ánimo en tu vida, estas lecciones están aquí para brindarte apoyo, motivación y esperanza. Pero antes de comenzar, como de costumbre, tengo un desafío para ti. Mira hasta el final y no te pierdas ningún principio, ya que uno de ellos podría ser la clave para cambiar tu vida para siempre. Comenzamos. 1. No te dejes dominar por el presente. Hablar de ignorar lecciones estoicas es como recordar un naufragio en el que, por mi terquedad o mi egoísmo, opté por no aferrarme al salvavidas de la sabiduría antigua. Te contaré cómo ignoré estas máximas y, como consecuencia, me sumergí en la miseria de una vida desprovista de paz y plenitud. No te dejes dominar por el presente, me repetía constantemente la voz sabia de la filosofía estoica. Pero yo, en mi ceguera, me dejé arrastrar por las olas de la hora sin pensar en las lecciones del pasado ni en las oportunidades del futuro. Dejé que el presente se convirtiera en una cárcel, en lugar de un momento de aprendizaje y crecimiento. Me obsesioné con lo que estaba pasando en el momento, ignorando que mi felicidad no dependía de él, sino de mi actitud ante él. Acepta lo que no puedes cambiar, clamaban los estoicos. Pero yo, en mi necedad, me aferré a querer controlarlo todo. No acepté las inevitables tormentas de la vida. Luché contra molinos de viento imaginarios, creyendo que podía cambiar lo inmutable. Mi resistencia me llevó a la frustración y al sufrimiento constante. En lugar de fluir con la corriente, me empeñé en nadar contra corriente, agotando mis fuerzas en vano. Encuentra paz en el momento presente, me susurraban las palabras de Marco Aurelio. Pero yo, en mi desasosiego, buscaba la paz en lugares equivocados, en el éxito, en la riqueza, en las relaciones externas. No comprendí que la verdadera paz reside dentro de uno mismo, en la aceptación de uno mismo y de la realidad tal como es. Busqué afuera lo que solo podía encontrar adentro, y así me perdí en un laberinto de ilusiones y decepciones. Deja de resistirte a las circunstancias adversas, me aconsejaba Epicteto. Pero yo, en mi obstinación, me aferré al dolor y al sufrimiento como si fueran mis únicas compañías. En lugar de ver las adversidades como oportunidades de crecimiento, las percibí como castigos injustos del destino. Me sumergí en la autocompasión y el resentimiento, alimentando un ciclo vicioso de negatividad y desesperanza. Enfócate en lo que puedes controlar, proclamaba Séneca. Pero yo, en mi desenfreno, desperdicié mi energía y mi atención en preocupaciones vanas e inútiles. Me obsesioné con el futuro, con lo que podría pasar, en lugar de concentrarme en el aquí y ahora, en lo que realmente estaba en mis manos transformar. Dejé que el miedo y la ansiedad gobernaran mi vida, en lugar de ser el arquitecto de mi propio destino. Agradece lo que tienes en este momento, me recordaba Marco Aurelio. Pero yo, en mi ingratitud, me enfoqué en lo que me faltaba, en lugar de valorar lo que ya tenía.
desprecié los pequeños momentos de felicidad y gratitud, creyendo que la verdadera plenitud estaba siempre más allá de mi alcance. No comprendí que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de apreciar lo que tenemos. Así fue como ignoré estas lecciones estoicas y me convertí en un miserable el resto de mi vida. Pero aún hay tiempo para cambiar, para abrazar la sabiduría antigua y encontrar la paz y la plenitud que tanto anhelo. Como dijo Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de una simple verdad. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. 2. El control de las emociones. La falta de control sobre mis emociones me llevó a reaccionar impulsivamente ante las opiniones externas, buscando constantemente la aprobación de los demás y dejando de lado mi propio juicio. Cada crítica se convertía en una afrenta personal y cada elogio en una necesidad insaciable de validación. Esta dependencia de la aprobación externa me privó de mi autonomía y me sumió en un estado de constante insatisfacción. En medio de la adversidad, en lugar de cultivar la serenidad, sucumbí al caos interior. Cada obstáculo se percibía como una montaña insuperable y cada contratiempo como una tragedia insondable. La falta de serenidad me hizo presa del pánico, incapaz de enfrentar los desafíos con calma y determinación. En lugar de buscar soluciones prácticas, me dejé llevar por el miedo paralizante, renunciando a mi capacidad de resiliencia y adaptación. El miedo, ese tirano implacable, gobernó mis decisiones y dictó mi destino. Cada elección estaba teñida por la sombra del temor, y cada paso hacia adelante se veía obstaculizado por la duda y la incertidumbre. En lugar de enfrentar mis miedos con coraje y determinación, me dejé dominar por ellos, renunciando así a mi libertad y a mi capacidad de crecimiento personal. La falta de equilibrio entre la pasión y la razón me llevó a oscilar entre extremos, sin encontrar un punto medio que me permitiera avanzar con firmeza y claridad. Mis impulsos me arrastraban en direcciones opuestas y mi mente se debatía entre deseos contradictorios, incapaz de encontrar una armonía interior que guiara mis acciones. En resumen, al ignorar las lecciones estoicas, me convertí en un prisionero de mis propias emociones, condenado a vagar por el laberinto de la vida sin rumbo ni propósito. Mi falta de control emocional me privó de mi serenidad, mi dependencia de las opiniones externas me privó de mi autonomía, mi miedo me privó de mi libertad y mi falta de equilibrio me privó de mi paz interior. En lugar de abrazar las enseñanzas de los estoicos y cultivar la virtud y la sabiduría, me sumergí en la miseria de la ignorancia y el sufrimiento. Como dijo Marco Aurelio, elige no ser herido y no sentirás dolor. Y yo, al ignorar estas lecciones, me sumí en un dolor constante, atrapado en la telaraña de mis propias emociones. 3. La importancia del desapego. ¿Quién habría pensado que algo tan simple como desapegarse podría tener un impacto tan profundo? Pero ahí estaba yo, aferrándome a cada posesión, cada relación, cada expectativa, como si fueran los pilares mismos de mi existencia. Ignoré la importancia del desapego y como resultado, me convertí en un miserable el resto de mi vida. Desde temprana edad, fui criado en una cultura que veneraba la acumulación de riqueza material como sinónimo de éxito y felicidad. Mis días se consumían en la búsqueda de más dinero, más prestigio, más cosas, pero en mi obsesión por acumular nunca consideré que todas esas posesiones eran caducas, efímeras. Ignoré el consejo estoico de desprender mi felicidad de las posesiones materiales y en cambio las abracé como si fueran la fuente misma de mi bienestar. Recuerdo una ocasión en la que finalmente logré comprar el coche de mis sueños. Fue un momento de éxtasis, una breve ráfaga de satisfacción que pronto se desvaneció, porque pronto ese coche se convirtió en una fuente de preocupación constante. Me preocupaba que lo rayaran, que lo robaran, que se averiara.
Mi felicidad se había convertido en esclavitud, atada a un objeto inanimado, pero el desapego va más allá de las posesiones materiales. También implica aceptar la impermanencia de todas las cosas. Ignoré esta verdad fundamental y me aferré a personas, relaciones, incluso a mi propia identidad, como si fueran inmutables. Pero la vida, con su implacable flujo, me demostró una y otra vez lo contrario. Recuerdo a una amiga cercana con la que compartí años de amistad. Éramos inseparables, o eso pensaba. Pero un día, sin previo aviso, decidió seguir un camino diferente. Me dejó aturdido, confundido, preguntándome qué había hecho mal. Pero en realidad, no se trataba de mí. Se trataba de aceptar la impermanencia de nuestras relaciones, de entender que nada en esta vida está garantizado para siempre. Ignoré también la sabiduría de liberarme del apego a resultados específicos. En mi afán por controlar cada aspecto de mi vida, me obsesioné con alcanzar objetivos concretos. Pero cuando esos objetivos no se materializaban según lo planeado, mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía haber pasado por alto la simple verdad de que no tenemos control sobre los resultados, solo sobre nuestras acciones? Hubo una vez en la que me propuse conseguir un ascenso en el trabajo. Trabajé incansablemente, sacrificando mi tiempo y mi salud en pos de ese objetivo. Pero cuando el momento de la decisión llegó, fui pasado por alto. Me sentí derrotado, indigno, como si todo mi esfuerzo hubiera sido en vano. Pero ahora veo que mi error fue aferrarme al resultado, en lugar de encontrar satisfacción en el proceso mismo. Y así, ignoré una y otra vez la libertad que se encuentra en la renuncia voluntaria. Me aferré a mis viejos rencores, a mis expectativas no cumplidas, a mis deseos insatisfechos, sin darme cuenta de que en la renuncia yace la verdadera liberación. Una liberación de la carga de llevar el peso del pasado, una liberación de la ansiedad por el futuro, una liberación para vivir plenamente en el presente. Una vez leí una cita de Epicteto que ahora resuena profundamente en mí. La verdadera felicidad está en querer lo que tienes, no en tener lo que quieres. Cuánta sabiduría hay en esas palabras, cuánta verdad ignoré durante tanto tiempo. Así que aquí estoy, mirando hacia atrás, en una vida de miseria autoinfligida, lamentando las lecciones estoicas que ignoré. Pero no todo está perdido, porque aunque haya sido un miserable el resto de mi vida, aún puedo elegir abrazar estas lecciones ahora, en este momento presente. Y quién sabe, tal vez en ese abrazo encuentre la paz que siempre he anhelado. 4. La virtud en todo su esplendor. Desprender mi felicidad de las posesiones materiales fue una lección que ignoré con terquedad. En mi juventud buscaba la satisfacción en la acumulación de riquezas, en la ostentación de lo material. Creía que la felicidad estaba en las cosas que podía poseer. Coches lujosos, mansiones opulentas, gadgets de última generación. ¿Pero qué obtuve a cambio? Vacío. Una sensación efímera de plenitud que se desvanecía con la misma rapidez con la que llegaba. Aprendí tarde que la verdadera riqueza radica en las experiencias, en los lazos afectivos, en los momentos compartidos. Como dijo Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de una cosa. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Acepté la impermanencia de todas las cosas, pero solo después de haber luchado contra ella en vano. Perdí seres queridos, oportunidades, momentos irrepetibles, aferrándome desesperadamente a lo efímero. La vida misma es un flujo constante, un río que no espera por nadie. Al ignorar esta lección, me aferré al pasado, temí al futuro y desperdicié el presente. Si tan solo hubiera comprendido antes que cada instante es único, irrepetible, habría vivido con mayor plenitud, con mayor gratitud. Librarme del apego a resultados específicos fue mi mayor desafío. Desde temprana edad, fui educado en la búsqueda del éxito definido por parámetros externos. El dinero, el reconocimiento, el prestigio. Cada paso que daba estaba marcado por la obsesión de alcanzar metas predefinidas.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando esas metas se desvanecen? Cuando los resultados no cumplen con las expectativas. Fracaso, frustración, desesperanza. Solo cuando renuncié a la obsesión por el resultado y abracé el proceso con amor y dedicación, encontré la verdadera realización. Encontrar libertad en la renuncia voluntaria fue una lección que descubrí tarde en mi camino. Durante años, me aferré a relaciones tóxicas, a trabajos que me consumían, a hábitos destructivos. Creía que renunciar era sinónimo de debilidad, de fracaso, pero, al contrario, renunciar es un acto de valentía, de sabiduría, de amor propio. Al liberarme de lo que me limitaba, de lo que me hacía daño, descubrí un nuevo sentido de libertad, una renovada sensación de poder sobre mi propia vida. Vivir con la certeza de que nada es mío para siempre fue la última lección que aprendí, cuando ya el tiempo me había pasado factura, apegado a relaciones, a bienes materiales, a identidades efímeras. Creí que tenía el control absoluto sobre mi destino. Pero la vida, con su inquebrantable sabiduría, me recordó una y otra vez mi propia fragilidad. Nada es permanente en este mundo, ni el dolor, ni el placer, ni la fortuna, ni la adversidad. Como dijo Marco Aurelio, todo está en constante cambio y debemos fluir con ello para encontrar la paz. Ignoré estas lecciones estoicas y me convertí en un miserable el resto de mi vida. Pero el pasado ya no define mi presente ni mi futuro. En cada error, en cada caída, encuentro la oportunidad de renacer, de crecer, de transformarme. La virtud, en todo su esplendor, espera paciente a ser abrazada, a ser vivida en cada instante de mi existencia. 5. Vivir en sintonía con la naturaleza. A medida que recorro el sendero de mis recuerdos, me encuentro cara a cara con el eco de una lección que decidí ignorar. Ignoré las enseñanzas estoicas que abogaban por vivir en armonía con la naturaleza, y ese desaire marcó un antes y un después en mi existencia. Si tan solo hubiera prestado atención, si tan solo hubiera comprendido la profundidad de estas lecciones, quizás mi vida habría seguido un rumbo diferente, más sereno, más en sintonía con el cosmos. Reconocer mi lugar en el cosmos era algo que parecía escapárseme en aquel entonces. Me veía a mí mismo como una entidad separada, desconectada del tejido cósmico que une todas las cosas. No entendía que formaba parte de algo más grande, algo infinito y majestuoso. Pero ahora, en retrospectiva, veo claramente cómo esa negación de mi lugar en el universo me llevó por caminos tortuosos y desgastantes. Alinear mis acciones con el orden natural del universo era una noción que, lamentablemente, desestimé. En mi búsqueda de éxito y reconocimiento, me sumergí en un frenesí de acciones impulsivas y desequilibradas. No consideraba las consecuencias de mis actos en el gran esquema de las cosas, y así me vi envuelto en conflictos y caos, alejándome cada vez más de la serenidad que la alineación con la naturaleza podría haberme proporcionado. Encontrar belleza en la simplicidad de la naturaleza era algo que pasaba desapercibido para mí en aquel entonces. Me perdía en la vorágine de lo artificial, persiguiendo la última novedad o el último capricho, sin detenerme a contemplar la belleza eterna y serena que se encuentra en lo natural. Pero ahora entiendo que la verdadera belleza reside en la simplicidad, en la pureza de un amanecer o en el susurro del viento entre los árboles. Aceptar la interconexión de todas las cosas era algo que me resistía a comprender. Me aferraba a la ilusión de mi propia independencia y separación, sin darme cuenta de que cada acción mía resonaba en el vasto entramado del universo. Pero ahora, con el peso de la experiencia, veo cómo mis elecciones repercutían en todo lo que me rodeaba, cómo cada paso que daba dejaba una huella en el tejido del cosmos. Vivir en armonía con los ciclos de la vida y la muerte era una verdad que ignoraba obstinadamente. Me aferraba al deseo de control y permanencia, negándome a aceptar la realidad inevitable de la impermanencia. Pero ahora comprendo que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda.
que cada final es también un nuevo comienzo, que la verdadera sabiduría reside en abrazar el flujo constante de la existencia. En mi ignorancia, me aparté de esta lección estoica, y el precio que pagué fue alto. Me convertí en un espectador de mi propia vida, atrapado en un ciclo de sufrimiento y desdicha. Pero como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y ahora, con humildad y sabiduría, me esfuerzo por vivir en armonía con la naturaleza, reconociendo mi lugar en el cosmos y alineando mis acciones con su orden divino. Es un viaje de por vida, pero uno que vale la pena emprender. 6. El valor de la meditación. Ignoré estas lecciones estoicas y me convertí en un miserable el resto de mi vida. ¿Cómo pude ser tan ciego? La meditación, esa práctica antigua y poderosa, siempre estuvo frente a mí, ofreciéndome calma, claridad y autoconocimiento, pero la ignoré, pensando que no era más que una moda pasajera o una práctica reservada para ermitaños en las montañas. Qué equivocado estaba. Si tan solo hubiera practicado la meditación para calmar mi mente, quizás no me habría encontrado en el caos constante que me perseguía día tras día. Mis pensamientos eran como un enjambre de abejas enfurecidas, zumbando sin descanso en mi cabeza, sin dejarme ni un momento de paz. Pero ahora, al mirar hacia atrás, puedo ver cómo la meditación habría sido como un bálsamo para mi mente agitada, una pausa en medio de la tormenta. Cultivar la atención plena en mis actividades diarias era algo que simplemente no hacía. Me perdía en el torbellino de la vida, saltando de una tarea a otra sin realmente prestar atención a lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces me encontré comiendo sin saborear la comida o hablando sin escuchar realmente a la persona frente a mí? La atención plena podría haberme salvado de esos momentos perdidos, permitiéndome disfrutar verdaderamente de cada experiencia, por trivial que pareciera. Y la introspección, ¿qué herramienta poderosa habría sido? Pero en lugar de mirar hacia adentro, en busca de respuestas, me aferré obstinadamente a la superficialidad de la vida exterior. No me di cuenta de que la verdadera claridad yace en el interior, esperando ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en las profundidades de su propia alma. Observar mis pensamientos sin juzgarlos. Esa era una habilidad que nunca desarrollé. En su lugar, me dejé arrastrar por la corriente de mis propios juicios y prejuicios, sin darme cuenta de que cada pensamiento era solo una nube pasajera en el cielo de mi mente. Si hubiera aprendido a observar esos pensamientos con distancia y objetividad, tal vez habría evitado tantos errores y arrepentimientos en mi vida. Y así, aquí estoy, lamentándome por haber ignorado estas lecciones estoicas durante tanto tiempo. Pero como dijo Marco Aurelio, el hombre es rico en proporción a las cosas que puede prescindir. Si tan solo hubiera comprendido esto antes, tal vez mi vida habría tomado un rumbo diferente. Pero no es demasiado tarde. Aunque me haya convertido en un miserable, sé que aún puedo encontrar la paz y la felicidad si comienzo a practicar estas lecciones ahora. La meditación será mi guía en este viaje hacia la redención. 7. El poder del aquí y ahora. Hablar del poder del aquí y ahora es desenterrar el tesoro más valioso que he descuidado durante demasiado tiempo en mi vida. Ignoré estas lecciones estoicas y me convertí en un miserable el resto de mis días. Permíteme llevarte a través de mi travesía, donde cada paso descuidado me alejaba más de la plenitud y la paz interior que tanto anhelaba. Deja de vivir en el pasado o preocuparte por el futuro. Esta simple premisa, tan fácil de entender, pero tan difícil de aplicar. Yo, en mi arrogancia, pensé que podía dominar el tiempo, aferrándome al pasado y planeando cada detalle del futuro. Resultado, una vida de constante ansiedad y arrepentimiento. Recordaba cada error, cada palabra maldicha, cada oportunidad perdida, como si el pasado fuera una cadena arrastrada detrás de mí, pesada y asfixiante. Y entonces
el futuro, siempre tan incierto, siempre tan temido. Pasaba noches en vela calculando posibilidades, anticipando tragedias, olvidando que la única certeza era el momento presente que se desvanecía ante mis ojos. Enfocarme en el momento presente como fuente de paz fue una lección que aprendí demasiado tarde. Recuerdo una mañana, caminando por el parque, el sol filtrándose entre las hojas de los árboles, el aroma fresco de la hierba mojada por el rocío matutino. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de lado el peso del pasado y la ansiedad del futuro. Simplemente existí. En ese instante, encontré una paz que ninguna cantidad de planificación o remordimiento podía ofrecerme. Encuentra gratitud en las pequeñas cosas de la vida. ¿Cuántas veces pasé por alto los pequeños regalos que el universo me ofrecía cada día? Un amanecer pintando el cielo de tonos dorados, el aroma del café por la mañana, la risa de un niño jugando en la calle. Todo estaba allí, esperando ser apreciado, y yo, cegado por mis preocupaciones, lo dejaba pasar desapercibido. Convierte cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje. Esta lección, tal vez la más difícil de aceptar, me llevó años entenderla. Cada desafío, cada fracaso, cada pérdida, contenía una lección valiosa que en mi ceguera ignoré una y otra vez. En lugar de aprender y crecer, me aferré a la amargura y al resentimiento, condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. Vive con plenitud cada momento que te ofrece la vida. Esta es la esencia misma de la filosofía estoica. Vivir conscientemente, con gratitud y aceptación por todo lo que la vida nos brinda, es el camino hacia la verdadera felicidad. Y aunque tardé demasiado en comprenderlo, ahora abrazo cada momento con renovada alegría y gratitud. En palabras de mi propio corazón, la felicidad no espera en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Es aquí, es ahora, donde se encuentra la verdadera plenitud. En mi búsqueda de la felicidad, aprendí que el verdadero poder reside en el presente, en abrazar cada momento con gratitud y aceptación. Ignorar estas lecciones estoicas solo me llevó al sufrimiento, pero al reconocerlas y aplicarlas, encontré la paz y la plenitud que tanto anhelaba. 8. La templanza. En mi juventud ignoré por completo las lecciones estoicas sobre la templanza. Como un barco a la deriva en un mar tempestuoso, me dejé llevar por mis impulsos, sin importar las consecuencias. Practicar el autocontrol en todas mis acciones era simplemente un concepto abstracto, lejano de mi realidad. Moderación en mis deseos y apetitos. Para mí, cada deseo era una orden que debía cumplirse de inmediato, sin considerar las repercusiones. Recuerdo una noche en particular, cuando mis amigos y yo estábamos de fiesta. Las bebidas fluían sin cesar, y mis decisiones se volvían cada vez más impulsivas. Ignoré por completo la voz interna que me instaba a la moderación. Me sumergí en el éxtasis del momento, sin pensar en las consecuencias. El resultado fue una resaca monumental y un montón de malas decisiones que lamenté amargamente al día siguiente. La falta de equilibrio en mi vida se manifestaba en todas las áreas. En mi trabajo, me dejaba llevar por la procrastinación o la obsesión por el perfeccionismo, nunca encontrando un punto medio. En mis relaciones, oscilaba entre el abandono total o la dependencia emocional, sin saber cómo cultivar un equilibrio saludable. Y en mi tiempo libre, me entregaba a excesos que solo dejaban un vacío aún más profundo en mi interior. Los extremos se convirtieron en mi modo de vida. Cuando estaba feliz, era una euforia desenfrenada, pero cuando llegaba la tristeza, me sumía en la más profunda desesperación. No entendía que la vida estaba llena de matices, que el equilibrio era la clave para una existencia plena y satisfactoria. Vivir con sobriedad y mesura no estaba en mi vocabulario. Para mí, la vida era un constante vaivén entre la euforia y la desolación, sin un punto de apoyo firme en el medio. Me negaba a aceptar que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de controlar nuestras emociones y acciones
en encontrar ese punto de equilibrio que nos permite enfrentar los desafíos con serenidad y claridad de mente. Fue solo después de años de sufrimiento y arrepentimiento que comencé a comprender el valor de estas lecciones estoicas. Como dijo Séneca, la felicidad depende de ser capaz de moderar y controlar los deseos. Al adoptar este enfoque, comencé a cultivar la templanza en mi vida. Aprendí a controlar mis impulsos, a moderar mis deseos y a encontrar equilibrio en todas las áreas de mi existencia. Ahora puedo decir con certeza que la templanza ha transformado mi vida. Ya no soy esclavo de mis emociones o deseos desenfrenados. En su lugar, encuentro fuerza en la moderación, paz en el equilibrio y alegría en la sobriedad. Ignorar estas lecciones estoicas fue mi mayor error, pero también fue el catalizador que me llevó a descubrir la verdadera felicidad que reside en la templanza. 9. El valor de la adversidad. Hablar del valor de la adversidad es como sumergirse en las aguas turbulentas de la vida misma, enfrentando corrientes que podrían arrastrarte hacia la desesperación o impulsarte hacia la grandeza. Yo, en mi arrogancia juvenil, ignoré estas lecciones estoicas, creyendo que la vida debía ser un suave sendero de rosas sin espinas. Pero, oh, qué equivocado estaba. Recuerdo claramente aquel día en que me enfrenté a un desafío que cambiaría mi vida para siempre. Una oportunidad de crecimiento se presentó disfrazada de crisis, y yo, cegado por el miedo y la indecisión, la rechacé. Era un empleo que exigía coraje y determinación, un desafío que podría haberme llevado a nuevas alturas. Sin embargo, me paralicé ante la incertidumbre, prefiriendo la comodidad de la familiaridad en lugar de aventurarme en lo desconocido. Ahora, en la penumbra de mis días, lamento amargamente mi falta de valentía. La adversidad se cernió sobre mí como una sombra implacable, desafiándome a cada paso. En lugar de enfrentarla con determinación, me desmoroné ante su presencia abrumadora. Mis fuerzas flaquearon, mi espíritu se quebró y me rendí ante las dificultades que se interponían en mi camino. Me convertí en un prisionero de mis propios miedos, incapaz de escapar de la cárcel de la mediocridad en la que me había encerrado. ¿Cuánto habría dado por haber aprendido la lección que ahora se revela ante mí con dolorosa claridad? Cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene algo que enseñarnos. Si hubiera sabido apreciar el valor oculto en mis tribulaciones, si hubiera tenido el coraje de enfrentarlas con determinación, quizás mi vida habría tomado un rumbo diferente. Una vez leí una frase que resonó en lo más profundo de mi ser. La verdadera fortaleza se encuentra en la resistencia ante la tormenta. Si tan solo hubiera adoptado esta perspectiva estoica, habría encontrado fortaleza en las pruebas que la vida me presentaba. En lugar de sucumbir ante la adversidad, habría emergido de ella más fuerte y más sabio. Pero ya no puedo volver atrás y cambiar el pasado. Mis decisiones pasadas han dejado una marca indeleble en mi destino, y debo cargar con las consecuencias de mis acciones. Sin embargo, todavía puedo elegir cómo enfrentar el futuro. Aunque me haya convertido en un miserable por ignorar estas lecciones estoicas, aún tengo la capacidad de aprender de mis errores y buscar la grandeza que alguna vez desprecié. Así que te lo digo a ti, que quizás estés enfrentando tus propios desafíos en este momento. No cometas el mismo error que yo. Acepta los desafíos como oportunidades de crecimiento. Enfrenta la adversidad con coraje y determinación. Encuentra fortaleza en las pruebas que la vida te presenta. No te rindas ante las dificultades, sino que supéralas. Aprende de cada experiencia, incluso de las más difíciles. Porque solo al abrazar la adversidad con valentía y sabiduría, podrás alcanzar la verdadera grandeza que yace en lo más profundo de tu ser. 10. La sabiduría de la gratitud. Asumí que la vida me debía algo, que merecía más de lo que tenía. Gratitud, bah, era solo una palabra bonita, vacía de significado real para mí. ¿Por qué debería agradecer por lo que ya tenía?
¿Acaso no era suficiente trabajar duro y esperar que las cosas buenas llegaran a mí por derecho propio? Cultivar la gratitud como una actitud ante la vida parecía una tarea trivial, algo reservado para los débiles, para aquellos que no podían obtener lo que querían por sí mismos. Pero me equivoqué. Oh, cómo me equivoqué. No fue hasta que me vi inmerso en la oscuridad de mi propia desdicha que entendí la verdadera sabiduría detrás de estas palabras. Recuerdo un día en particular, uno de esos días que parecían estar envueltos en una bruma de desesperación. Todo lo que veía era gris, desprovisto de color y esperanza. Sin embargo, en medio de mi tormenta interna, algo cambió. Algo tan simple como el sol filtrándose a través de las cortinas de mi ventana me detuvo en seco. Fue entonces cuando me di cuenta de que había pasado por alto la belleza en los pequeños detalles cotidianos que la vida tenía para ofrecer. Me perdí el aroma del café recién hecho en las mañanas, el reconfortante abrazo de un amigo en momentos difíciles, la suave caricia del viento en mi rostro mientras caminaba por el parque. Todo estaba ahí, justo delante de mí, esperando a ser apreciado. Pero mi ceguera emocional me impedía verlo. Fue entonces cuando empecé a practicar la gratitud de verdad. No como una mera formalidad, sino como una forma de vida. Comencé a reconocer y apreciar las bendiciones que tenía, desde las más obvias hasta las más sutiles. Cada día encontraba algo nuevo por lo que estar agradecido. La salud que me permitía levantarme de la cama, el techo sobre mi cabeza que me protegía de las inclemencias del tiempo, la sonrisa de un extraño que iluminaba mi día. Pero no fue solo hacia mí mismo que dirigí mi gratitud. Aprendí a expresar mi aprecio hacia los demás de manera sincera, desde un simple gracias a un amigo por su apoyo incondicional hasta un gesto de amabilidad hacia un extraño en la calle. Descubrí que el acto de agradecer no solo beneficiaba a quienes lo recibían, sino también a mí mismo, elevando mi espíritu y llenando mi corazón de alegría. Vivir con el corazón lleno de agradecimiento por todo lo que tenía se convirtió en mi mantra diario. Ya no esperaba que la vida me diera más de lo que ya tenía, porque me di cuenta de que lo que tenía era más que suficiente. La gratitud se convirtió en mi guía, iluminando incluso los días más oscuros con su brillante resplandor. Como dijo una vez Epicteto, la gratitud es una de las más dulces virtudes humanas. Uno siente que es querido y a través de este sentimiento realmente nos convertimos en lo que somos. Ignoré estas lecciones estoicas por demasiado tiempo, pero una vez que las abracé, encontré la verdadera felicidad y paz interior. Desde entonces, cada día me levanto con un corazón lleno de gratitud, listo para recibir todo lo que la vida tiene para ofrecerme. 11. El valor de la disciplina. En el trajín de la vida, a menudo ignoramos las lecciones más valiosas, aquellas que podrían habernos salvado de convertirnos en meros espectadores de nuestro propio sufrimiento. Yo, en mi terquedad e ignorancia, deseché las enseñanzas estoicas, creyendo que la vida podía ser domada a mi antojo. Qué equivocado estaba. Si tan solo hubiera comprendido el valor de la disciplina, tal vez mi destino habría sido otro. La primera lección que pasé por alto fue la práctica del desapego emocional. Ignoré el poder liberador de soltar las cadenas de las emociones negativas. Recuerdo una ocasión en la que me aferré con fuerza a la ira, dejando que consumiera cada fibra de mi ser. En lugar de liberarme, me hundí más en la oscuridad, enredado en un ciclo interminable de resentimiento y amargura. Aprender a dejar ir esas emociones nocivas hubiera sido mi tabla de salvación, pero cegado por mi propio orgullo, me aferré a ellas como si fueran mi única compañía, sin darme cuenta de que estaban carcomiendo mi espíritu. La capacidad de observar mis pensamientos sin identificarme con ellos era un arte que desprecié. En mi arrogancia, creía que mis pensamientos eran la realidad misma, sin comprender que eran solo nubes pasajeras en el cielo de mi mente. Si hubiera aprendido a ser un mero espectador de mis propios pensamientos,
Quizás habría evitado tantos conflictos internos y malentendidos con los demás. No menos importante fue mi incapacidad para soltar las expectativas y deseos que solo causaban angustia. ¿Cuántas veces me aferré a un resultado específico solo para sufrir cuando la realidad no cumplió con mis fantasías? Si hubiera aprendido a aceptar incondicionalmente lo que es, habría encontrado paz en medio de la tormenta, en lugar de ser arrastrado por sus turbulentas aguas. En retrospectiva, puedo ver claramente las enseñanzas estoicas como faros que habrían guiado mi barco en medio de las tempestades de la vida. Pero como un navegante terco y necio, preferí ignorar su luz, convirtiéndome en mi propio verdugo. Ahora, mientras reflexiono sobre mi vida, me encuentro recordando las palabras de Epicteto. La verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia ignorancia. Qué verdad tan simple y profunda, y qué trágico que haya tardado tanto en comprenderla. Así que si estás leyendo estas palabras, te insto a que no cometas el mismo error que yo. Abraza la disciplina, practica el desapego emocional, aprende a dejar ir las emociones negativas, cultiva la capacidad de observar tus pensamientos sin identificarte con ellos y, sobre todo, no te aferres a las expectativas o deseos que solo te causarán angustia. Encuentra paz en la aceptación incondicional de lo que es. Tu futuro podría depender de ello. 12. El destino es inevitable. Hace unos años atrás, me aferré a la ilusión de controlar cada aspecto de mi vida, convencido de que podía moldear mi futuro a mi antojo. ¡Qué ingenuidad! No tardé en darme cuenta de que por más que me esforzara, había fuerzas más grandes que yo en juego, fuerzas que tejían el tapiz de mi destino sin mi consentimiento. Ignoré, con arrogancia, la primera lección estoica. Acepta que hay cosas que escapan a tu control. Recuerdo claramente aquel día en el que perdí mi empleo, a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerlo. Me afané en buscar culpables, en encontrar explicaciones que justificaran mi situación. Pero la verdad era simple y cruel. No podía controlar las decisiones de mi jefe ni las circunstancias económicas que rodeaban a la empresa. Me aferré a la ira y la frustración en lugar de aceptar con humildad mi falta de dominio sobre aquella situación. La segunda lección que ignoré fue la de reconocer la inevitabilidad de ciertos eventos en la vida, como aquel romance que se desvaneció a pesar de mis intentos desesperados por mantenerlo a flote. Me resistí con todas mis fuerzas al hecho de que las personas cambian, de que los sentimientos pueden desvanecerse con el tiempo. Me aferré al pasado, a la ilusión de lo que podría haber sido, en lugar de aceptar con serenidad la realidad presente. Enfrentar la incertidumbre con serenidad y fortaleza fue otra lección que desprecié. Recuerdo el día en que recibí la noticia de la enfermedad terminal de un ser querido. En lugar de mantener la calma y buscar maneras de enfrentar la situación con dignidad, me dejé consumir por el miedo y la desesperación. No comprendí entonces que la vida está llena de giros inesperados y que nuestra fortaleza se mide en cómo respondemos a ellos. Aprender a fluir con los cambios en lugar de resistirme a ellos fue una lección que llegó demasiado tarde para mí. Me aferré con fuerza a la seguridad de la rutina, temeroso de cualquier cambio que amenazara mi comodidad. Pero la vida, implacable, me mostró una y otra vez que el cambio es inevitable y que resistirse a él solo trae sufrimiento y estancamiento. Finalmente, ignoré la enseñanza fundamental de vivir con la certeza de que todo ocurre según el orden del universo. Me perdí en el laberinto de mis propias preocupaciones y deseos, incapaz de ver más allá de mi pequeño mundo. No comprendí entonces que somos parte de un todo mucho más grande, que nuestras vidas están entrelazadas con el tejido del universo, y que cada evento, por más insignificante que parezca, tiene su lugar en el gran esquema de las cosas. Mi obstinada negativa a aceptar estas lecciones estoicas me condenó a una vida de miseria y arrepentimiento. Pero como dijo Marco Aurelio,
La felicidad depende de ser libre en tu mente y aceptar lo que viene. Si tan solo hubiera comprendido estas palabras antes, quizás mi destino habría sido diferente. 13. La responsabilidad de tus acciones. Recuerdo un momento en particular cuando la vida me lanzó una curva inesperada. Perdí mi trabajo y en lugar de asumir la responsabilidad de mis acciones y buscar soluciones, opté por culpar a mi jefe, al mercado laboral e incluso al destino. ¡Qué error más grande! Al hacerlo, entregué mi poder, permitiendo que las circunstancias controlaran mi estado emocional y, en última instancia, mi destino. Ahora comprendo que soy dueño de mis reacciones ante cualquier situación. Cada desafío, cada revés, es una oportunidad para demostrar mi fortaleza interior, mi capacidad para responder de manera consciente y sabia. Si hubiera reconocido esto en ese momento crucial, habría encontrado poder en la elección de cómo enfrentar la adversidad. Imagina un escenario alternativo. En lugar de caer en la desesperación y la autocompasión, habría utilizado mi situación como un trampolín para el crecimiento personal y profesional. Podría haber explorado nuevas oportunidades, adquirido nuevas habilidades o incluso emprendido mi propio camino. Pero, lamentablemente, en mi ignorancia, dejé pasar esa oportunidad. Una frase estoica que ahora resuena en mi mente con fuerza es esta: la verdadera grandeza está en aceptar la responsabilidad de tus propias acciones y decisiones. Si tan solo hubiera abrazado esta verdad antes, habría comprendido que la verdadera felicidad no está determinada por las circunstancias externas, sino por cómo elijo responder a ellas. Al asumir la responsabilidad de mis acciones y sus consecuencias, habría liberado mi mente de la carga del arrepentimiento y la culpa, y habría encontrado una libertad interna que ningún obstáculo externo podría haberme arrebatado. Así que, si estás enfrentando desafíos en este momento, recuerda esto: tú eres el único dueño de tus reacciones. No culpes a los demás por tu estado emocional ni por las circunstancias que te rodean. Cultiva la capacidad de responder de manera consciente y sabia, asumiendo la responsabilidad de tus acciones y encontrando poder en la elección de cómo enfrentar cada situación. Recuerda, como dijo Epicteto, la verdadera grandeza en tu vida está en aceptar la responsabilidad de tus propias acciones y decisiones. 14. Convierte el dolor en tu amigo. En mi arrogancia juvenil, desprecié estas sabias lecciones estoicas, convencido de que podía esquivar el dolor y el sufrimiento con mi ingenio y determinación. ¿Para qué necesitaría yo aprender a convertir el dolor en mi amigo? Me decía a mí mismo, con una confianza ciega en mi capacidad para sortear cualquier obstáculo que la vida me presentara. Ignoré el primer punto crucial: reconocer el potencial transformador del dolor y el sufrimiento. En lugar de verlos como oportunidades para crecer, los veía como meros obstáculos en mi camino hacia el éxito. Cuando enfrentaba desafíos, los evitaba o los negaba, buscando atajos que solo me llevarían a enfrentar versiones aún más dolorosas de esos mismos desafíos en el futuro. El segundo punto era aceptar el dolor como parte inevitable de la experiencia humana. Pero yo, lleno de arrogancia y presunción, me negaba a aceptar esta verdad fundamental. ¿Por qué debería conformarme con algo tan desagradable como el dolor cuando podía aspirar a la felicidad y el placer en todo momento? Y así, cuando el dolor inevitablemente tocó a mi puerta, me encontré desarmado y desesperado. En lugar de aceptarlo como una parte natural de la vida, luché contra él con todas mis fuerzas, alimentando una guerra interna que solo servía para aumentar mi sufrimiento. La tercera lección que desprecié fue encarar el sufrimiento con valentía y compasión hacia mí mismo. En lugar de mostrarme compasión y amor propio en momentos de dificultad, me castigaba con autocrítica implacable, culpándome por no ser lo suficientemente fuerte para superar el dolor. Pero el mayor error fue no aprender las lecciones que el dolor tenía para enseñarme. En lugar de buscar la sabiduría y el crecimiento en medio de la adversidad,
Cerré mi mente a cualquier posibilidad de aprendizaje, convencido de que ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y así, al rechazar estas lecciones, me condené a una vida de miseria y arrepentimiento. En lugar de encontrar fortaleza y sabiduría en la superación de las pruebas, me sumí en la amargura y el resentimiento, incapaz de ver más allá de mi propio sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Me recuerda ahora la voz sabia de los estoicos. Si tan solo hubiera escuchado estas palabras antes, si tan solo hubiera abierto mi corazón a las lecciones que el dolor quería enseñarme, quizás habría encontrado la paz y la plenitud que tanto anhelaba. Pero ahora, mirando hacia atrás en mi vida de oportunidades perdidas y lecciones ignoradas, solo puedo lamentar el destino que yo mismo he forjado. Si tan solo hubiera aprendido a convertir el dolor en mi amigo, quizás habría encontrado la verdadera felicidad que siempre busqué. 15. La serenidad ante la incertidumbre. La serenidad ante la incertidumbre. ¡Qué concepto tan poderoso y cuánto lo desprecié en mi juventud! Acepté sin dudar las enseñanzas de los sabios estoicos. La vida es efímera y caprichosa, una constante danza de luces y sombras. Sin embargo, en lugar de abrazar esta verdad, luché contra ella con todas mis fuerzas, negándome a aceptar que no hay garantías en este viaje llamado existencia. Cultivar la serenidad en medio de la incertidumbre. ¡Qué hermosa paradoja! Pero, ¿cómo podría hacerlo cuando me aferraba desesperadamente a la ilusión de control? Mi mente se convirtió en un campo de batalla, donde la ansiedad y el miedo luchaban por dominar mi ser. Cada giro inesperado de la vida era como una afilada espada que amenazaba con desgarrar mi frágil cordura. Encuentra seguridad en tu capacidad para adaptarte a los cambios. ¡Qué lección tan vital! Y qué tardé en aprenderla. Cuando finalmente comprendí que la única constante en la vida es el cambio, me di cuenta de que mi verdadera fortaleza reside en mi capacidad para adaptarme. En lugar de resistirme con terquedad al flujo de la vida, aprendí a fluir con él, como un río que encuentra su camino a través de las montañas. Vivir con confianza en que puedes enfrentar lo desconocido. ¿Cuánto me costó aceptar esta verdad? Durante años, temí lo desconocido como un niño teme a la oscuridad. Pero cuando finalmente dejé de luchar contra las sombras y abracé la incertidumbre con valentía, descubrí que dentro de mí reside una fuerza insospechada. Ahora, cada vez que me encuentro en lo desconocido, sé que tengo todo lo que necesito para enfrentarlo. Aprovechar la incertidumbre como una oportunidad para crecer y aprender. Esta lección, quizás la más difícil de todas, fue también la más transformadora. En lugar de ver la incertidumbre como un enemigo, aprendí a verla como un maestro. Cada desafío, cada obstáculo, se convirtió en una oportunidad para crecer y aprender más sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Ignorar estas lecciones estoicas me llevó por un camino de sufrimiento y desesperación, pero al final fue precisamente a través de enfrentar la incertidumbre con serenidad y sabiduría que encontré la verdadera felicidad y paz interior. Como dijo Marco Aurelio, el hombre que se aflige por las cosas ajenas está como fuera de sí. 16. No te afanes a los bienes materiales. Desde hace tiempo me he visto arrastrado por la vorágine de la vida moderna, persiguiendo sin descanso los bienes materiales como si fueran la única medida de mi valía. Ignoré las sabias lecciones estoicas que advertían sobre los peligros del afán desmedido por la riqueza externa, y ahora lamento amargamente las consecuencias de mi ceguera. Recuerdo claramente aquel día en el que decidí ignorar los consejos de los sabios estoicos. Me hallaba inmerso en la búsqueda frenética de más dinero, más posesiones, más reconocimiento. La satisfacción con lo que tenía se desvanecía ante el deseo insaciable de acumular más. Nunca estaba satisfecho, siempre anhelando lo que estaba fuera de mi alcance. No te afanes a los bienes materiales, me susurraban las voces de la razón que desafortunadamente elegí ignorar.
En mi afán por acumular riquezas materiales, me sumí en un estado constante de ansiedad y estrés. Cada nueva adquisición traía consigo una breve oleada de satisfacción, seguida rápidamente por la insaciable necesidad de adquirir algo más. «Libérate del apego a las posesiones materiales», clamaban los estoicos en mi mente, pero yo estaba demasiado enredado en el ciclo interminable de consumismo para escuchar. Me aferraba a mis posesiones como si fueran la fuente de mi felicidad, sin darme cuenta de que eran cadenas que me ataban a un estado de insatisfacción perpetua. Reconocer que la verdadera riqueza está en tu interior era algo que entendía intelectualmente, pero que nunca logré internalizar de verdad. Despreciaba mi propia valía intrínseca en favor de la búsqueda de una riqueza superficial y efímera. Nunca me detuve a apreciar las cualidades y virtudes que realmente me definían como persona. Cultivar la satisfacción con lo que tienes en lugar de desear más era un consejo que pasé por alto una y otra vez. Siempre estaba buscando la próxima gran adquisición, convencido de que solo alcanzaría la felicidad una vez que obtuviera lo que tanto anhelaba. Pero cuanto más conseguía, más vacío me sentía por dentro. Encontrar libertad en la simplicidad y la moderación era algo que nunca logré comprender por completo. Estaba atrapado en un ciclo de consumo compulsivo, convencido de que la verdadera felicidad se encontraba en la acumulación de bienes materiales, pero cuanto más acumulaba, más me esclavizaba a mis posesiones. Vivir con desapego material como una fuente de paz interior es algo que solo llegué a comprender cuando ya era demasiado tarde. Ahora, en la oscuridad de mi arrepentimiento, veo claramente el error de mis acciones. Me he convertido en un miserable el resto de mi vida, atado a las cadenas del materialismo y el consumismo, incapaz de encontrar la verdadera paz y satisfacción interior. En palabras del sabio estoico Marco Aurelio, la verdadera riqueza reside en la virtud y la sabiduría, no en la acumulación de bienes materiales. Lamentablemente, ignoré esta sabiduría y ahora me enfrento a las amargas consecuencias de mi ceguera. Si tan solo hubiera escuchado, si tan solo hubiera aprendido las lecciones estoicas a tiempo, quizás mi vida habría sido diferente. Pero ya es demasiado tarde para lamentarse. Ahora solo me queda aceptar las consecuencias de mis acciones y tratar de encontrar la paz interior que tanto ansío, incluso en medio de la tormenta que yo mismo he creado. 17. La importancia del autoconocimiento. Me sumerjo en un mar de reflexiones, ansioso por comprender las profundidades de mi ser. La importancia del autoconocimiento se vuelve clara mientras me aventuro en este viaje introspectivo. ¿Qué me impulsa realmente? ¿Cuáles son mis verdaderos deseos y motivaciones? Ignorar estas preguntas es como zarpar sin brújula en un océano tormentoso. Explorar mi interior se convierte en una odisea fascinante. Descubro capas y capas de pensamientos, emociones y acciones que antes permanecían ocultas en las sombras de la ignorancia. ¿Cómo podría alcanzar la plenitud si no conozco la esencia misma de lo que soy? Con valentía, enfrento mis miedos y ansiedades mientras observo con honestidad cada rincón de mi ser. Reconozco mis errores, pero también celebro mis triunfos. Aceptar mis imperfecciones se convierte en un acto liberador, un paso crucial hacia la autoaceptación. Cultivar la autoconciencia se convierte en mi brújula, guiándome a través de las aguas turbulentas de la vida. Aprendo a reconocer mis patrones de pensamiento y comportamiento, permitiéndome tomar decisiones más conscientes y alineadas con mis valores más profundos. En este viaje de autoexploración, descubro un tesoro invaluable, el poder y la libertad que vienen con el autoconocimiento profundo. Ya no soy esclavo de mis impulsos o circunstancias externas. En cambio, me convierto en el capitán de mi propio destino, navegando con determinación hacia la autenticidad y la plenitud. Pero, como un náufrago que rechaza el salvavidas, ignorar estas lecciones estoicas me lleva por un camino diferente.
Me veo arrastrado por las corrientes de la vida, sin rumbo ni propósito. Mis acciones carecen de significado, mis emociones son un torbellino de confusión y mis pensamientos están nublados por la incertidumbre. Al no explorar mi interior, me pierdo en un laberinto de autoengaño y negación. Mis deseos y motivaciones permanecen envueltos en un velo de oscuridad, fuera de mi alcance y comprensión. Sin la luz del autoconocimiento, me convierto en un extraño para mí mismo, condenado a vagar por la vida sin dirección ni propósito. Una sabia máxima me viene a la mente: el hombre que conoce su propio ser es más poderoso que aquel que conquista 1000 ciudades. Al ignorar la importancia del autoconocimiento, me veo atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento autoinfligido, incapaz de encontrar la paz interior que tanto anhelo. Así, reflexiono sobre el precio de mi ignorancia. Cuántas oportunidades perdidas, relaciones rotas y sueños abandonados podrían haberse evitado si hubiera tenido el coraje de mirar hacia adentro y enfrentar la verdad de mi ser. Aceptar estas lecciones estoicas es un acto de amor propio y autenticidad. Es el camino hacia la realización personal y la verdadera libertad. Encontrar el coraje para explorar mi interior y abrazar mi verdadero yo es el regalo más grande que puedo darme a mí mismo. Y así me comprometo a seguir adelante con valentía y determinación, navegando hacia las aguas profundas del autoconocimiento, con la certeza de que en ellas encontraré la verdadera esencia de mi ser. 18. La valentía de enfrentar tus miedos. Mis miedos se sentaban cómodamente en mi pecho, como huéspedes indeseados que se negaban a abandonar la habitación. Pero, ¿qué hice yo al respecto? Nada. Me quedé ahí, inmóvil, permitiendo que el miedo me consumiera lentamente como un veneno silencioso. Reconocer mis miedos fue solo el primer paso. Yo, ¿cómo lo ignoré? Negué mis temores, los empujé al rincón más oscuro de mi mente, esperando que simplemente desaparecieran por arte de magia. ¿Resultado? Crecieron, se multiplicaron, se alimentaron de mi inacción y se arraigaron más profundamente en mi ser. La determinación, esa virtud estoica que tanto desprecié, fue mi gran ausente. ¿Cómo podría superar mis miedos si ni siquiera tenía la voluntad de intentarlo? ¿Cómo podría encontrar la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido si me quedaba cómodamente en mi zona de confort, aunque esta fuera una prisión de miedos? La fortaleza, esa cualidad que admiraba en otros, pero rechazaba en mí mismo. ¿Por qué? Porque significaba enfrentar la incomodidad, abrazar el dolor momentáneo en aras de un crecimiento duradero. Pero preferí la comodidad de la mediocridad, el estancamiento seguro, en lugar del riesgo de la grandeza. Y así viví en un constante estado de cobardía, permitiendo que el miedo dictara cada movimiento, cada decisión, cada aspecto de mi existencia. La valentía se convirtió en una palabra vacía, una aspiración inalcanzable para alguien como yo, atrapado en las garras de mis propios temores. La valentía es saber lo que no temer, dijo Séneca, y yo, cómo temía. Temía al fracaso, temía al rechazo, temía al dolor, pero al mismo tiempo temía aún más a la idea de enfrentar esos temores. ¡Qué ironía!, ¿no? Permití que el miedo a enfrentar mis miedos se convirtiera en mi mayor miedo. Pero imagina solo por un momento qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de enfrentar mis miedos, si hubiera mirado a los ojos del fracaso y le hubiera dicho, no me dominarás. Si hubiera desafiado al rechazo y hubiera seguido adelante con determinación. Si hubiera abrazado el dolor como un maestro, en lugar de huir de él como un fugitivo. Quizás, solo quizás, mi historia habría sido diferente. Quizás habría encontrado la libertad en lugar de la esclavitud, el éxito en lugar de la mediocridad, la alegría en lugar del sufrimiento. Pero ya no puedo volver atrás y cambiar el pasado. Todo lo que me queda es aprender de mis errores, aceptar las lecciones que ignoré y vivir el resto de mi vida con la determinación de no repetirlos. Así que te lo digo a ti,
que estás escuchando estas palabras ahora mismo. No cometas el mismo error que yo. Reconoce tus miedos, enfréntalos con valentía, cultiva la determinación para superarlos, encuentra fortaleza en el proceso y vive con coraje y audacia, incluso en medio de la incertidumbre, porque la vida está llena de desafíos, pero también está llena de oportunidades para crecer, para aprender, para ser valiente. 19. La humildad. ¿Cómo podría haber imaginado que mi orgullo sería mi perdición? Que mi arrogancia me llevaría por caminos de amargura y desdicha. Si tan solo hubiera comprendido la importancia de la humildad, tal vez mi destino habría sido diferente. La humildad, esa virtud que tan descuidadamente pasé por alto, es el antídoto contra la toxicidad del ego descontrolado. Fui ciego ante la realidad de mis limitaciones, creyendo que mi conocimiento y poder eran ilimitados. Pero como un barco sin timón, fui arrastrado por las olas de la vida sin rumbo ni dirección. Reconocer la limitación de mi conocimiento y poder era algo que siempre relegaba al olvido. En mi arrogancia creía que lo sabía todo, que no había nada más que aprender. ¿Acaso no veía que cada persona que cruzaba mi camino llevaba consigo una lección que yo necesitaba aprender? Me cerré a la sabiduría que otros tenían para ofrecer, y así, en mi necedad, perdí innumerables oportunidades de crecimiento. La humildad, entendida como una actitud de apertura y receptividad, me habría salvado de muchos errores y fracasos. En lugar de aferrarme tercamente a mis propias ideas, habría sido sabio escuchar las perspectivas divergentes de aquellos a mi alrededor. Al negarme a reconocer mi interdependencia con los demás, construí muros en lugar de puentes, alienándome del apoyo y la colaboración que tanto necesitaba. ¿Y qué decir de mis logros? En lugar de enorgullecerme de ellos, debí haber reconocido la contribución de otros en mi camino hacia el éxito. Cada mentor, cada amigo, cada desconocido que me tendió una mano, merecía mi gratitud y reconocimiento. Pero en mi ceguera egoísta me atribuí todo el mérito, olvidando que ningún hombre es una isla y que todos estamos entrelazados en la red de la humanidad. La humildad, esa joya preciosa que ahora veo brillar en la distancia, es la virtud que me conecta con mi propia humanidad y con la humanidad de los demás. Si tan solo hubiera cultivado esa humildad desde el principio, mi vida habría sido diferente. Pero lamentarse no cambia el pasado. Lo que importa ahora es aprender de mis errores, abrazar la humildad como una guía para el futuro y compartir esta lección con aquellos que, como yo, una vez lo fui, están cegados por la arrogancia. Así que te digo, amigo mío, no sigas por el camino de la arrogancia y la soberbia. Reconoce tus limitaciones, aprende de los demás y sé agradecido por cada paso del camino. Como dijo Séneca, ningún hombre es sabio de verdad si no es humilde. Que estas palabras resuenen en tu corazón y te guíen hacia una vida de sabiduría y plenitud. 20. Sé agradecido por lo que tienes en tu vida. Había una vez un joven impulsivo, un alma ardiente que ansiaba la grandeza y despreciaba la mediocridad como si fuera un veneno para su espíritu. Este joven, yo mismo, ignoré las lecciones estoicas que ahora lamento profundamente no haber aprendido a tiempo. ¿El resultado? Me convertí en un miserable el resto de mi vida. Desde temprana edad, la idea de la gratitud se me antojaba como una mera formalidad, una palabra hueca que apenas merecía mi atención. ¿Por qué habría de ser agradecido por lo que ya tenía en mi vida cuando estaba tan concentrado en alcanzar lo que aún no poseía? Cultivar la gratitud como una actitud diaria hacia la vida era para mí una tarea trivial, una distracción de mis ambiciones desmedidas. ¿Qué sentido tenía detenerme a reflexionar sobre las bendiciones que me rodeaban cuando estaba tan enfrascado en alcanzar nuevas metas? No reconocía ni apreciaba las pequeñas bendiciones que la vida me brindaba a cada paso. La sonrisa de un extraño en la calle, el aroma del café por la mañana, el abrazo reconfortante de un ser querido. Estas eran las cosas que pasaban desapercibidas ante mis ojos,
cegados por la búsqueda constante de más. La belleza en los pequeños momentos y gestos de bondad era algo que se me escapaba por completo. No me detenía a contemplar el resplandor del sol al atardecer, ni me conmovía la simpleza de una flor en floración. Mi mente siempre estaba ocupada en planes futuros, en conquistar nuevos territorios, en acumular riquezas materiales sin parar a considerar la riqueza del presente. Expresar gratitud hacia los demás era algo que apenas cruzaba por mi mente. ¿Por qué habría de detenerme a agradecer a aquellos que me rodeaban cuando estaba tan ensimismado en mis propios deseos y ambiciones egoístas? Y así, viví la mayor parte de mi vida con el corazón vacío de gratitud por todo lo que la vida me ofrecía. No fue sino hasta que el peso de mis decisiones y actitudes me aplastó que comencé a comprender el verdadero valor de la gratitud. La gratitud es una moneda que podemos acuñar por nosotros mismos y gastar sin miedo de quedar en bancarrota, dijo una vez el sabio estoico Séneca. Y cuánta razón tenía. Había ignorado esta sabia lección y ahora, con el peso de mis arrepentimientos sobre mis hombros, comprendo que la gratitud es la clave para una vida plena. Y, si tan solo hubiera cultivado la gratitud como una actitud diaria hacia la vida, si tan solo hubiera reconocido y apreciado las bendiciones que me rodeaban, si tan solo hubiera encontrado belleza en los pequeños momentos y gestos de bondad, si tan solo hubiera expresado mi gratitud hacia los demás de manera sincera y frecuente, quizás mi vida habría tomado un rumbo diferente. Pero ya es demasiado tarde para lamentaciones. Solo me queda recordar estas lecciones con cada suspiro que doy y esperar que aquellos que me siguen puedan aprender de mis errores y vivir una vida llena de gratitud y felicidad. Al reflexionar sobre estas lecciones estoicas que ignoré durante tanto tiempo, me doy cuenta del profundo impacto que podrían haber tenido en mi vida. Adoptar estas enseñanzas como principios rectores podría haberme llevado por un camino de mayor serenidad, sabiduría y plenitud. Aunque el pasado ya está escrito, el presente y el futuro están en mis manos. A partir de ahora, me comprometo a integrar estas lecciones en mi vida diaria y a vivir con mayor sabiduría y gratitud. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: no desperdicies tu vida. Así sabré quiénes son los victoriosos que han llegado hasta el final de esta valiosa lección. Estoy ansioso por escuchar tus historias de triunfo, así que suscríbete y activa la campana de notificaciones y comenta para que YouTube sepa que este tipo de vídeos ayudan a personas como tú y así podamos seguir creando más vídeos similares en el futuro. Te recomiendo los 2 vídeos finales que te aparecerán. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima aventura.